Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Juan Elizalde que ha cedido un poco el espacio, ¿sí? Un agradecimiento a su presencia y bueno, a la gente de la Sociedad Rural de Tucumán. Siempre que el IPCBA digamos, está dispuesto a bajar al territorio y a tener un mano a mano con los distintos productores, y siempre que se habla de Tucumán es una de las provincias que está ahí digamos, presente, ¿no? Como decían, bueno, mi idea es un poco hablar del mercado interno, un poco por dónde va a transitar mi charla, ¿no? ¿Qué futuro qué le depara a la ganadería el futuro? Lo primero que quiero dejar en claro es no vamos a hacer futurología, ni tenemos la bola de cristal, ni tampoco vamos a andar haciendo cálculos demasiado raros ni sofisticados, porque no tiene sentido, ¿no? Lo único que queremos es tratar de hacer un análisis lo más profesional posible de cómo está funcionando este mercado y cuáles son las variables que pueden llegar a incidir a futuro. Lo que ustedes tienen ahí es la evolución del precio en dólares, de la hacienda vacunas. Lo que se ve es, después de la gran crisis que atravesó el sector, cómo las cotizaciones en dólares del ganado vacuno entran en un nuevo nivel superior al de los años anteriores a la crisis, y cómo se estabilizan en ese nivel en dólares más elevado. Y bueno, ahí el último dato del mes de agosto, en realidad lo que está marcando es una reducción de aproximadamente un 3% interanual, ¿sí? Ese es el dato más coyuntural en términos de dólares. No me corras el micrófono. En términos de precios nominales, ese es el circuito que ha recorrido la tendencia. Estamos hablando de valores verdaderamente récord, ¿sí? En el caso de Liniers. De todas maneras, vamos a ver cuando uno empieza a descontar, Cuando uno empieza a ver la cuestión de categorías y empieza a desagregar la evolución del precio en categorías, uno dice, bueno, en el último mes cierta estabilización del precio de las distintas categorías, ¿sí? Fíjense, los valores están hablando de 0, 2%. Con respecto a 3 meses atrás ha habido un crecimiento, sobre todo de categorías como novillo y como vaca. Fíjense, con respecto a hace 3 meses, la vaca tiene un valor ha incrementado un 42% su valor, ¿no? Es cierto que entramos en un periodo estacional del año en donde falta esta categoría, y por eso también en la suba de las cotizaciones. Yo les decía, valores nominales por un lado, cierta estabilización. Si uno contempla la inflación, uno ve que las rayas amarillas representan el valor promedio de los últimos 12 meses del valor real del precio de la hacienda, y lo que se ve es como la suba nominal va tratando de alcanzar ese valor real. De todas maneras, los últimos 10 meses ha habido una caída del valor real de la hacienda, y hoy en día la última medición está diciendo que el valor real de la hacienda es un 12% menor al del mismo valor del mes del año pasado, ¿sí? O sea, esta cuestión de inflación, que después vamos a ver más en detalle, pega del lado de los costos y bueno, incide en la rentabilidad. Si analizamos la cuestión de oferta de carne, oferta de carne disponible en el mercado interno, la línea roja lo que indica es la faena correspondiente a este año, y si la comparan con la línea verde, que es el del año pasado, uno llega a la conclusión que estos primeros 8 meses del año hay aproximadamente un 8% más de animales faenados, ¿sí? Esto tiene que ver con una recuperación estructural, lenta pero gradual del rodeo argentino, que se va traduciendo en mayor ofrecimiento de carne y de hacienda en el mercado interno. Si lo vemos desde el punto de vista de producción, también ahí tenemos el valor de producción alcanzado.
no hay mucha variación en lo que respecta digamos, a los porcentajes entre incremento de faena e incremento de producción, porque seguimos faenando animales verdaderamente muy chicos. ¿Sí? El promedio de peso res está en estos momentos entre 224 y 225 kilos. O sea, estamos hablando de animales chicos, por eso el incremento en producción es bastante parecido al incremento en faena. En términos de indicadores de hembras a faena, que es uno de los indicadores de en qué momento del ciclo ganadero nos encontramos, estamos hablando en la última medición de hembras a faena de un 42,5%, aproximadamente un 2% más que el mismo valor respecto del año pasado. De todas maneras, si ven las últimas mediciones, estamos hablando de una cierta estabilización de hembras a faena, lo que podría estar indicando una ralentización del proceso o un amesetamiento del proceso de retención de vientre. ¿Sí? Yo les decía, Argentina es uno de los países del mundo que faena animales chicos. Esto tiene su correspondencia o su correlación del lado de la demanda. Yo acá son algunas fotos de carteles de supermercados y carnicerías que siempre me gusta tomar. Esto está sacado en Mar del Plata. Si le prestan atención a lo de la izquierda, no se vayan a la promoción, ¿sí? A la de los chorizos y morcillas que dice descuento con amigas. Ahí no se vayan. Váyanse a la izquierda, donde habla de novillito. Y esa palabra novillito, en realidad, es la que puede dar la clave para empezar a que la gente se acostumbre a comer carne de mayor peso de faena. ¿Sí? Nosotros hemos hecho estudios en el IPCBA que demuestran que como un paso adicional a pasar después a promocionar novillo, estos son escalones que hay que ir llevando al consumidor a que consuma mayor carne proveniente de animales de mayor peso de faena. ¿Por qué? Porque en realidad esta cuestión de ternera y del chip del ama de casa, de que la única carne tierna es la ternera, está metida inclusive hasta, les diría, en los segmentos de menor poder adquisitivo de la población. Esta foto es de los alrededores de La Plata, ¿sí? Un barrio, les diría, de bajo poder adquisitivo. Si ven algunas señales que aparecen por ahí, desde cuánto sale una docena de facturas o cuánto sale el corte de pelo, se van a dar cuenta que es un barrio de bajo poder adquisitivo. Y si ven el cartel de la carnicería, dice solo ternera. ¿Sí? O sea, aún así, en lugares de bajo poder adquisitivo, esta cuestión o el chip de la ternera como carne de mayor calidad está metido en el ama de casa, en el consumidor. Y fíjense, otro indicador de que es un barrio de bajo poder adquisitivo es el kilo de lomo. ¿Sí? Esto está sacado la semana pasada. Fíjense, está 160 pesos. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de trabajar para tratar de incrementar el consumo de animales de mayor peso de faena, tiene que ser una de las líneas o ejes rectores en materia promocional, y de hecho el IPCBA está trabajando en ese sentido. Acá tienen un poco un panorama de cuál es el perfil de nuestro rodeo. ¿Sí? Fíjense, el último dato que tenemos de 2017, 53 millones de cabezas. Estamos hablando de un 23% de extracción, es decir, lo que se faena respecto a la fábrica o a la capacidad productora de carne que tenemos es bajo si uno lo compara con otros países más avanzados. Y el otro dato que me gustaría que se concentren, cuando yo les digo, bueno, el porcentaje de extracción promedio es bajo, un 23%. Cuando lo analizamos por categorías, fíjense, novillos o novillitos son verdaderamente altos. ¿Sí? En Argentina en estos momentos están, digamos, como consecuencia de toda la crisis, ¿sí? Y los años anteriores, verdaderamente hoy faltan novillos. ¿Sí? No están los novillos necesarios como para ya mismo poner en marcha una rueda de exportación, lo va a hablar por ahí más Jorge ahora a continuación mío, pero no tenemos los novillos y encima tenemos una tasa de extracción de novillos de 90%. ¿Sí? O sea, es como faltan novillos y encima todos terminan verdaderamente en faena.
Y tenemos una tasa de extracción de novillitos del 71%, lo cual también es un dato que termina, digamos, le juega en contra a lograr más novillos, porque esos novillitos terminan faenados justamente y no llegan a novillo. Entonces, este es el perfil de faena que tiene hoy Argentina y fíjense, las perspectivas para el año 2018 no son de un cambio violento, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de números bastante parecidos. Esta es otra cuestión que, pensando en el año que viene, vamos a tener que seguirla muy de cerca, porque verdaderamente algunos datos de la principal zona ganadera productora en Argentina, y hay datos que están hablando de una alta afectación en términos de tanto de superficies como de rodeo, ¿sí? Hoy en día 60% del rodeo de la provincia de Buenos Aires está de alguna manera afectado. Si lo llevamos a la zona, hablamos de un 40% del rodeo, incluyendo otras provincias como Santa Fe, Córdoba o la misma La Pampa. Y bueno, hay algunas estimaciones que hablan de 250.000 terneros menos el año que viene, obviamente también condiciones muy malas de servicio. Bueno, es todo un problema que se va a manifestar seguro también con una ralentización de esta recuperación de la oferta de carne. El año que viene vamos a tener alguna cuestión de algún pequeño amesetamiento en la oferta de carne. Eso es la cuestión estructural. La cuestión más dinámica, más de coyuntura, yo siempre muestro la dinámica de los feedlots, del informe de la Cámara de Feedlots. Si ven la parte roja y la parte verde, lo que está indicando ahí son las empresas de feedlots vaciando, o sea, las empresas de feedlot ofreciendo carne en el mercado. Y ahora entramos en la época del año justamente en donde vamos a tener más oferta de carne de animales livianos, ¿no es cierto? Entonces, coyunturalmente, ese es el dato que quiero resaltar. Y si comparamos con el año pasado, lo que marcan las gráficas son los porcentajes de ocupación de los feedlots que están asociados a la Cámara de Feedlot. Fíjense, las líneas rojas están indicando el porcentaje de ocupación de este año, supera el promedio de los últimos años. Y para que tengan un dato a mano, en el mes de julio el porcentaje de ocupación superó en un 25% el porcentaje de ocupación del año pasado. Esto es para que dimensionen, entramos en una época estacional de mayor oferta y entramos con los feedlots con un volumen, ofreciendo un volumen de carne importante también en el mercado en los próximos meses. Esto seguro tiene que ver con esta historia, es la relación insumo-producto entre los kilos de novillo y kilos de maíz. La línea azul horizontal es el histórico o el promedio, habla de alrededor de 120 kilos de novillos para obtener una tonelada de maíz. En lo que va del año, ese valor fue bajando y ni hablar, lo conversábamos anoche con algunos especialistas, ni hablar del valor del maíz en estas zonas más alejadas de los puertos, es todavía una relación más favorable para el engorde, digamos, con granos. Acá me meto con algunas cuestiones ya de economía y me voy a meter también con la cuestión específica del mercado de carnes y los precios de la carne, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Yo le decía, están dadas las condiciones para engordar, cayó algo la rentabilidad, pero esto va a ser fundamental en el futuro, no solo para el funcionamiento de toda la economía, sino también para ver cómo impacte en el sector. A la izquierda tienen la curva del dólar, ¿sí? De cómo se movió la curva del dólar, cuál fue, cómo llegó con un pequeño salto en el momento electoral, que obligó inclusive al gobierno a vender 2.000 millones de dólares en 15 días, ¿sí? En el marco de una flotación administrada. Y lo que tienen a la derecha es la curva del stock del EVAX, ¿sí? Todas las letras que de alguna manera emite el gobierno y que al mes de agosto haya superado 1 billón de pesos, ¿sí? Entonces, en la medida que nuestra economía esté
con esta cuestión en el medio en donde por un lado se pretenda y se tenga como objetivo claro tratar de dominar la inflación y por otro lado existan estas alternativas que si bien pueden ser interesantes desde lo financiero, lo que están diciendo en definitiva es que el costo del dinero es elevado y que encontramos como actividad productiva, por más eficiencia que se tenga, siempre un condicionante desde esta cuestión de costos de oportunidad verdaderamente importantes, ¿no? Hay que seguir de cerca cómo va a evolucionar esta cuestión. Vamos a meternos con consumo. Argentina tiene hoy, en términos comparativos, salarios en dólares verdaderamente altos, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de un valor para Argentina de $500 de salario. Si uno lo compara con países como México, por ejemplo, tiene $120 el valor del salario mínimo, o el mismo Uruguay o Chile, está un poco por encima de $400. Pero cuando uno analiza el poder adquisitivo de esos salarios altos en dólares, es bastante bajo. Esto es la evolución de la inflación. El último dato del mes de agosto del INDEC marcó para el mes de agosto un 1,4%, una inflación acumulada del 15,4% desde principios de año, con lo cual uno dice, bueno, esto de alguna manera va atenuándose el proceso inflacionario, pero va costando domarlo, al menos desde como pretende el gobierno con sus objetivos o metas de inflación anual. En este marco de funcionamiento de la economía, con lo que le explico de las LEVAX, del dólar, de la inflación, el dato alentador es que viene dándose una recuperación del consumo, ¿sí? Ayer cuando nos llevaban del aeropuerto hasta el hotel, le preguntaba al remisero ¿y cómo notan aquí en Tucumán? Y él dice, bueno, yo estoy en contacto con gente de comercio, gente de negocios, dice, y estamos empezando a notar alguna reactivación. A nivel nacional, el dato que ofrece CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas, está mostrando una recuperación del consumo, todavía falta, y todavía tiene dato negativo interanual, ¿sí? Si comparamos enero-agosto de este año versus enero-agosto del año pasado, hay una caída del 2,6% en la venta minorista, ¿sí? Una caída del 2,6%. Tengan en cuenta este dato en función de lo que viene. En ese marco de caída del 2,6% interanual, el consumo de carne en esos 8 meses, en ese comparativo de 8 meses, está mostrando un crecimiento de casi un 7%. Esto es dato de consumo aparente. Esto verdaderamente es un dato alentador de cara a lo que puede ser el mantenimiento de los precios en el mercado interno. Si hablamos de precios, estos son datos que saca el IPCBA desde hace varios años, son datos de puntos minoristas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Como ustedes aprecian, en los últimos 4 meses hay una estabilización del precio, esto es dato de AMBA, ¿sí? En torno a 128 pesos el kilo promedio de carne vacuna. Nosotros tenemos la posibilidad de desagregar esa información en función de supermercados y carnicerías. En realidad, cuando analizan las dos curvas, la curva de arriba es la curva de celeste, es la curva de los supermercados. En términos interanuales, el precio en los supermercados creció un 8%, y fíjense, en las carnicerías creció el doble, casi un 16%, con lo cual eso ha llevado a una convergencia de precios entre supermercados y carnicerías. Hace un año teníamos un diferencial de precios a favor de los supermercados donde la carne era más cara. Este año el Instituto empezó a relevar esta información en 2 ciudades importantes del interior, como son Córdoba y Rosario. Ahí tienen las mismas tendencias de precios. Fíjense, a la izquierda, en Córdoba, todavía tenemos el precio más caro a nivel supermercado que en carnicería. Distinta es la situación de Rosario, donde el precio de los supermercados corre por debajo, y el último mes
donde ha habido un aumento importante de precios. El último mes hubo un salto de precios de casi un 4%. Eso ha llevado a que también una confluencia de los precios de supermercados y carnicería en torno al mismo valor promedio. Nosotros analizamos también el precio de carnes alternativas. La línea de arriba es el precio de la carne vacuna. El último año la carne vacuna aumentó a nivel minorista en el AMBA un 14%, y abajo tienen la curva del cerdo, el pechito de cerdo, que es el corte que nosotros usamos, y abajo el precio del pollo, que es el que más, digamos, más barato aparece y más se ha abaratado en los últimos tiempos. Yo les decía, fíjense, esto es para ilustrar lo que yo les decía de abaratamiento de carnes alternativas. Esto también es la plata. Ahí abajo se filtra como nunca, les diría. El cerdo se está metiendo en varios puntos de venta a nivel de todo el país. La plata no es la excepción. Y en estos casos aparece también con precios, como dice ahí, pechito, verdaderamente bastante más baratos que la carne vacuna. Quería ir mostrando también algunas cuestiones de comportamiento. Estos son datos un tanto nuevos, es otro estudio de mercado que ha encarado el IPCBA. En este caso es un estudio que estamos haciendo a través de Internet, ¿sí? Son 1000 casos que vamos relevando todos los meses. El estudio va a durar estos 6 meses del segundo semestre. Se lo hacemos a personas de 18 años y más. Aquí tienen un poco el perfil de la muestra, desagregado por género, ¿sí? Más o menos tienen ahí una proporción parecida de hombres y mujeres. Tienen una elevada proporción de millennials, ¿sí? La gente que están haciendo, digamos, entre el 80 y el año 2000, tiene un 44% de la muestra. Tiene mucho de interior, ¿sí? Un 70% es casi interior, y ahí está la desagregación por niveles socioeconómicos. Una de las preguntas que le hicimos a la gente en esa muestra es, bueno, si tuviera 1000 pesos, ¿cómo asignaría esos 1000 pesos entre distintos tipos de carne? Y en realidad, ahí aparecen los porcentajes, ¿no? Bueno, obviamente la carne vacuna se lleva la mayor intención de asignación de presupuesto, unos 313 pesos, le sigue el pollo. Un 30% de ese presupuesto se reparte entre cerdo y pescado, y un 15% entre productos procesados. La conclusión que uno saca es decir, bueno, desde la intención de la gente, hoy no está la carne vacuna sola, sino que están apareciendo con fuerza también otras alternativas que están mostrando una diversificación del consumo. Nosotros le preguntamos a la gente qué haría en 2 escenarios inflacionarios. En un escenario inflacionario del 10%, que es la barra de la izquierda, cada una de esas barras de la izquierda, y qué haría en un escenario inflacionario de un 30%. Hay varias cuestiones para trabajar ahí y para resaltar, pero quedémonos con los que yo les puse abajo, ¿no? Les resalté abajo. En un escenario inflacionario de un 10%, la gente que dice consumir carnes alternativas, dejar carne vacuna y consumir carnes alternativas, es de un 16%. En un escenario de un 30% inflacionario, se duplica, es de un 30%. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el comportamiento de compra respecto a directamente no comprar carnes. Esto es importante porque demuestra los cambios en los hábitos de compra y de consumo en distintos escenarios inflacionarios. Estas son las perspectivas de inflación a partir del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina, pero que lo hace en función de la opinión de los privados, de analistas, de consultoras privadas y de entidades financieras. Lo que están previendo para los próximos 12 meses es un 17% de inflación anual, ¿sí? Y se está planteando terminar el año con una inflación anual de un 22-23%. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión de si hay un cambio de comportamiento en la gente en función del escenario inflacionario, a pesar de que tengamos una baja gradual de la inflación, también es un dato alentador que terminemos con una situación de menor inflación.
nosotros le preguntamos a la gente, ¿y si la inflación bajase, cómo se iría su consumo hacia las distintas carnes y hacia distintos alimentos? Ahí abajo también comparamos con arroz, con otros alimentos sustitutivos de la carne. Un 40% de las respuestas de la gente dice que estaría dispuesto a comprar más carne, ya sea de ternera o de novillo, si la inflación bajase, y solo un 25-26%, si no me equivoco, era el dato, sí, 26-27%, se estaría yendo a carnes alternativas. O sea, este dato, digamos, de alguna manera también importante es, si se consolida el proceso inflacionario, vamos a tener de parte del consumidor argentino una manifestación de fidelidad hacia la carne vacuna, y es posible que si en algún momento se dio un proceso de cambio o migración hacia otras carnes, tengamos presente que el argentino va a volver con mucha fuerza, aquellos que tuvieron que dejar de consumir carne, va a volver con mucha fuerza, al menos desde la intención está planteado así, y esto es importante en un escenario como el que les marcaba, de recuperación de stocks, de mayor oferta ganadera, digamos como para que mantenga los precios en el negocio bastante tonificados. Yo termino con esta señal bastante positiva, le voy a dar lugar a Jorge, y bueno, yo creo que este negocio no es para cualquiera, es para valientes, y nada más, agradezco su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián Bifaretti.